Muy bien, ok, vamos a meditar en Santiago capítulo 4, versículo 13 al 17. Santiago 4, 13 al 17. Dice así: presten atención, ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Cómo saben que será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. De lo contrario, están haciendo alarde de sus propios planes y semejante jactancia es maligna. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Muy bien, palabras bien interesantes de Santiago. Yo quiero hoy hablarte de este tema y creo que Dios nos va a hablar. Hay que prestar atención y disponer nuestro corazón porque hay cosas que Dios a veces quiere tratar y que necesita que en nuestra vida haya disposición para escuchar. Dice Santiago, y este versículo no es como que salga del hilo, no es como que esto sea diferente a lo que él viene hablando. Santiago nos viene hablando en este capítulo acerca de que nuestras pasiones, lo que hay dentro de nuestro corazón, combate en nuestro interior y nos lleva a celos, a pleitos, a guerras. Lo que hay dentro de nuestra vida, esos pecados, nos están en ocasiones poniendo en contra de la voluntad de Dios y de nuestros hermanos. De ahí se va a hablar de que nosotros tenemos que tener cuidado porque nuestros celos, nuestra lengua, a veces, híjole, nos coloca en un punto triste para cometer guerras, pecar contra nuestros hermanos, hacer chismes, contiendas, hablar de más, lastimar, herir y juzgar a los demás, lo cual hablábamos el episodio pasado. Y este capítulo no está saliéndose del hilo. Él habla ahora de que nuestro egoísmo y nuestra avaricia, que son las cosas que hay dentro de nosotros que combaten en nosotros, y nuestra presunción al asumir que nosotros podemos, en nuestra sabiduría, hacer lo que querramos. Eso es lo que Santiago va a hablar y por eso no es un tema diferente, viene hablando de lo mismo. Así que él empieza diciendo, presten atención. Es como volver a traer, hey, acá, escúchame, ya te hablé de los celos y los problemas que hay dentro de nuestro corazón, ya te hablé de cuidar con la lengua y no juzgues, ahora te voy a hablar de la presunción, del sentirnos independientes, autosuficientes y avaricia. Entonces Santiago dice, ten atención a lo que te voy a decir. Dice, ustedes dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y nos quedaremos un año. Está hablando de hacer planes. Luego fíjate, los planes tienen que ver con haremos negocios allí y ganaremos dinero. ¿Notas la intención? Y pregunta a él, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Y es interesante, si vivimos para empezar una vida de egoísmo, ¿qué es una vida de egoísmo? ¿Qué es ser egoísta? Egoísmo quiere decir que el ego es lo que nos rige, el yo es lo que importa, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo planeo, lo que yo siento, lo que yo anhelo. Y lamentablemente aquí hay que pensar en este punto. Normalmente lo que una persona planea, hace, sueña, proyecta hacia el futuro tiene que ver con lo material. Interesante porque si hacemos un análisis sincero de nuestra vida, tal vez tomamos las decisiones como esta, me voy a mover a esta ciudad, estaré allá, haré un año, negociaré y ganaremos dinero.
Y eso es lo que Santiago está diciendo. Recuerda, está hablando a una iglesia que está en persecución. ¿Por qué hablar de eso? Es interesante porque aún a veces en los momentos más difíciles de nuestra vida, donde estamos siendo perseguidos por la fe, de todos modos nuestro pensamiento está en lo material. Podemos estar atacados por nuestra fe y huyendo, pero nuestra medida es: sí, aquí ya no puedo estar porque me están persiguiendo. Me voy a ir a esa ciudad y allá voy a tener paz. Pero más que eso estamos pensando en: voy a tener estabilidad. Pero no pensamos en la estabilidad emocional, no pensamos en la estabilidad espiritual, no pensamos en eso, sino en una estabilidad económica. Y eso es lo que Santiago está diciendo: hay avaricia y hay egoísmo en el corazón. Porque si nosotros, escucha esto, terminamos planeando y haciendo las mismas cosas de las que Dios nos redimió, a causa de nuestra ceguera vamos a terminar allí otra vez, añorando y extrañando Egipto porque allí teníamos estabilidad. Tenemos que tener cuidado porque una vida que vive, planea y solamente se centra en su egoísmo, en su avaricia, en lo material, terminará planeando y haciendo lo que Dios nos sacó de donde Él nos redimió. Y repetiremos una historia. Esto yo lo veo clarísimo en esta preciosa ciudad donde Dios nos ha puesto. Esta es una ciudad turística. La ciudad de Cancún es hermosa, sí. Y Dios, oro y sé que Dios va a hacer que este lugar, que es un paraíso natural, sea uno espiritual. Pero sabes, esto yo lo veo clarísimo porque mucha gente llega a este lugar, pero no llega aquí buscando a Dios. No llega aquí buscando estabilizarse. No llega aquí buscando que su familia tenga un lugar y una comunidad. Aquí la gente llega por temas financieros. Y cuando el tema financiero se sacude, se va a donde venía o a otro lado buscando lo mismo. Y eso es algo que se ve clarísimo en esta ciudad. Yo creo que en todas. Normalmente cuando una persona se mueve de ciudad, ¿qué es lo que la mueve? Es siempre el tema de trabajo y de la economía. ¿Y está mal, pastor? No, no está mal. No quiero dejar una mala idea de decir eso está muy mal. No. Lo que sí está muy mal es lo que Santiago dice. En lugar de eso, tú tendrías que decir, y ahí está el punto. ¿Te puedes mover, sí, por un mejor trabajo? Sí. ¿Te puedes mover, sí, por hacer un mejor negocio? Sí. Siempre y cuando, dice la palabra de Dios, versículo 14. ¿Cómo saben qué será de la vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina. Del amanecer aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían de decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. El punto de Santiago es: nunca tomes una decisión sin Dios siendo el centro de esa decisión. Este es el punto. Y por eso el tema de hoy que te estoy hablando, le puse planes que se evaporan. Porque a veces planeamos y decimos: voy a hacer esto y aquello, pero Dios no está en esa decisión. Es mi egoísmo, mi materialismo, mi autosuficiencia, y llego a ese lugar y todo se evapora. Y digo: ¿dónde está lo que yo pensé que sucedería? Y no sucede, y entonces ahí estamos, cambiando todo. ¿Por qué? Porque Santiago está diciendo: tu iglesia preciosa, que estás en un tiempo bien difícil de persecución, de angustia, no te muevas solo por lo económico, pregúntale a Dios. Porque es una iglesia que está siendo perseguida y dispersada, es obvio. Uno dice: pues sí, que se muevan rápido, pero a veces tal vez Dios nos diga: no te muevas. Pero Dios, ¿qué no ves que me están persiguiendo y está todo adverso y no tengo ni dinero? Pero Dios dice: es que mi plan es que estés aquí. O sí, mi plan es que te vayas aquí, pero no donde tú estás pensando, sino en este lugar. Y mi plan va no solamente girando en torno a tu estabilidad económica. Y eso es lo que
el punto central de este asunto. Nuestros planes se evaporan, amados. Alguien dijo, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Nuestros planes se evaporan así como la neblina. Sale y apenas sale el sol, ¡fum!, desaparece. Planear sin tomar en cuenta la voluntad de Dios es peligrosísimo, es egoísmo, es lo que Santiago nos recuerda y nos dice, tus planes son tan futiles, tan efímeros, tan como una neblina, que, mira, solamente Dios hace esto y se evaporan. Poderoso es Dios, pero cuando Dios está en el centro de mi decisión y Él confirma un movimiento, aunque soplen los vientos, aunque vengan las tormentas, aunque azote todo, no nos moveremos porque estamos fundados sobre la roca, no sobre las circunstancias. Para eso tengo que consultar a Dios y considerar que mi egoísmo, mi idea, mi plan no es infalible. Es más, puede ser tremendamente equivocado. Pero cuando yo vengo a Dios y le digo, Señor, este es mi plan, ¿cómo ves tú? La mayoría de las veces Él va a agarrar la hojita de nuestro plan, la va a hacer bolitas y va a decir, no, ese no es mi plan. Ahora, qué bello es que cuando es su plan y tú estás planeando correctamente en base a él, pues todo, no estoy diciendo que va a ser color de rosa. Puede haber vientos, tormentas, pero Él está contigo y llegarás al otro lado. Y esto me recuerda una ocasión que los discípulos estaban a la orilla del mar y el Señor les dijo, suban esa barca y vamos al otro lado, yo los alcanzo. Él no se subió en esa barca porque se quedó despidiendo a la gente y después se fue a orar. Y los discípulos estaban en la barca por instrucciones del Señor, estaban cansadísimos porque habían servido y trabajado mucho y estaban allí con la esperanza de llegar al otro lado y poder descansar, porque esa era la intención. Y a veces esa es la intención de nuestros planes. Pero en medio del mar llegó una tormenta tan intensa que sacudió todo. Y nuestra vida a veces se parece. Estamos cansados, trabajados, angustiados, y Dios mismo sí nos dice, muévete a tal lugar. Y ahí vamos, pero en el camino las tormentas se intensificaron. ¿Eso quiere decir que no era Dios? ¿Eso quiere decir que Dios se equivocó? ¿Eso quiere decir que Dios no está en el asunto? No. Lo que quiere decir es que cuando Dios dijo algo, pase lo que pase, llueve, truene o relámpague, llegarás al otro lado porque la instrucción vino de Dios. Así que tenemos que tener cuidado de nuestro egoísmo, tomar decisiones y en base a lo material decidir. ¿No tengo que considerar lo material, pastor? Sí, pero no como el peso principal de una decisión. Lo que va a determinar si lo haces o no lo haces es lo que Dios te diga, no lo que tú quieres que Dios te diga. Por eso Santiago nos hace reflexionar. Y yo quiero que meditemos en esto. Escucha bien. ¿Crees realmente que el plan de Dios para ti tenga que ver con ganar más dinero y enriquecerte? Honestamente, ¿crees que a Dios eso le preocupa? Porque aquí dice, inicia este pasaje diciendo, ten cuidado los que dicen, hoy, mañana iremos a tal ciudad y nos quedaremos un año, haremos negocios y ganaremos dinero. ¿Crees realmente que el plan de Dios para ti tenga que ver solo con eso? ¿Crees realmente que el plan de Dios para ti tenga que ver solo con enriquecerte y tener estabilidad económica? Pues ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios quiere tenerme en pobreza? No, no me malentiendas. Lo que te quiero hacer reflexionar es, ¿crees que el principal motor de Dios es lo material? ¿Crees que
para ello Dios nos redimió. Dios envió a su Hijo Jesucristo, murió en la cruz, derramó su sangre, fue clavado en una cruz para que tú seas rico, para que tú tengas una linda casa, un lindo auto, una estabilidad económica y tengas vacaciones cada año. Porque a veces tomamos las decisiones en base a eso. ¿Crees que realmente ese es el plan de Dios para nosotros y que cuando pensamos, oh Señor, ¿cuál es tu voluntad para mí? En nosotros aparece un signo de pesos. ¿Realmente crees que eso es lo que Dios quiere? ¿Crees que la voluntad de Dios se centra en si tendrás una casa, un auto o cosas materiales? ¿Crees que Él nos va a mover y nos va a decir, vete a tal ciudad, o vete a aquella, o quédate aquí, o muévete allá, o cámbiate a este lugar, o haz esto, haz aquello, o cámbiate de trabajo, solo por eso? Vaya, estoy dando unas preguntas al aire que tú y yo tenemos que reflexionar. El materialismo, el cual el mundo vive, no es algo que a Dios le haga tomar decisiones. Dios nos redimió de la esclavitud del materialismo, donde valías lo que tenías. Y a veces insistimos en regresar a ese Egipto, donde valemos lo que tenemos. Y por eso estamos en una lucha una lucha incesante por tener más y más, porque valemos lo que tenemos, pensamos. Pero eso es lo que en Egipto se pensaba. Pero el Señor te redimió de eso porque Él te dio un plan nuevo, una vida nueva, un propósito nuevo. Y cuando hablamos de un propósito nuevo, tiene que ver con lo material. El Señor nos redimió de esa esclavitud, de vivir para eso, de enredarnos en esa mentalidad. Pero a veces planeamos y nuestras decisiones sin Dios nos van a volver a meter en la vida de la cual Dios nos redimió. Y por eso estamos tan cansados, tan afanados, tan frustrados. Porque no tenemos la vida que queríamos o que pensamos que Dios quería que tuviéramos. Pero tal vez Dios no estaba pensando en eso cuando te trajo, te movió, te llevó o te tiene en un lugar. Sino Él está pensando en otros planes. Porque para Dios lo material no es importante. O no es lo más importante. Recuerda Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás será por añadidura. Porque los gentiles, los que no conocen a Dios, se preocupan de todas esas cosas, pero no el pueblo de Dios, no los que han conocido al Señor, no los que saben que hay un plan mejor que un negocio, que una casa, que un lugar. Y por eso Santiago dice, buscar la voluntad de Dios es lo más importante. Pregúntale, no lo material. No decidas por eso solamente. Es un factor que sí hay que considerar, claro. Soy padre, tengo hijos, claro que lo consideras, inmediatamente te brinca, oye, sí, pero no debe de ser lo más importante en nuestras decisiones. Lo más importante es si Dios quiere o no quiere. Por eso Santiago dice, en lugar de eso deberías de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos. Buscar la voluntad de Dios sobre nuestra comodidad es mejor. Buscar la voluntad de Dios sobre lo material es mejor. Hacer su obra, hacer lo bueno, no lo superfluo. Por eso el versículo 17 dice, acuérdate, y concluye con eso, acuérdate que es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. O dijera la Reina Valera, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque para Dios no es lo más importante hacer un movimiento en nuestra vida o que tomemos una decisión en base a la economía, sino en hacer su voluntad, en hacer lo bueno, en hacer una diferencia, en compartir la palabra, en llevar paz, en ser un
un vínculo de amor, en reconciliar al mundo con el Padre, en que la gente a través de ti pueda ver el amor de Dios, la misericordia, la compasión, todas las buenas obras que Jesús preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y no incluyó hacer negocios materiales. No estoy diciendo que no busques estabilidad, no estoy diciendo que no busques un buen trabajo, no, sino que tus decisiones, tus afanes, tus movimientos, lo más importante de tu vida no sea lo material, sino el hacer la voluntad de Dios. Porque de tal manera nos enfocamos en esa comodidad y bienestar material que dejamos de hacer lo bueno. Y por eso Santiago dice, acuérdate, que si sabes hacer lo bueno, que si Dios te movió a algún lugar y no estamos haciendo lo bueno, por estar enfocados en la ambición, en la avaricia, en el egoísmo, es pecado. Enfocarnos en lo vano y no en lo eterno es pecado. Trabajar incansablemente por lo vano y no por lo eterno es pecado. Desvelarnos horas y angustiarnos y desgastarnos por algo vano que se quedará en la tierra y que a veces ni nuestros hijos disfrutarán, y olvidarnos de hacer lo eterno es pecado. ¿Podemos hacer las dos cosas? Claro, con la sabiduría de Dios. Nos puede dar sabiduría, pero sobre todo colócate en la voluntad de Dios y somete tus decisiones no al egoísmo, sino al cristocentrismo. Somete tus decisiones no al materialismo, sino a una vida espiritual donde Cristo es el Señor y dueño, no nosotros. Porque a veces nos dirá, ahí donde estás bien. A veces nos dirá, sí te tienes que mover, pero Él no estará pensando solamente en lo material, sino está pensando en tu propósito en Él. Así que, amados, reflexionemos en esta palabra, porque todos de alguna forma tenemos siempre que preguntarle a Dios, Señor, ¿acaso no estaré yo cayendo otra vez en la vida de esclavitud de Egipto, donde valía lo que tenía y como no tenía nada no valía y por eso ahora quiero tener para valer? ¿O tu propósito está en el Señor, el cual nos redimió, nos dio destino y propósito y amor? Amado Señor, gracias. Guíanos. Trabaja en lo profundo del corazón y a través de esta palabra, Señor, revela nuestro corazón, a veces ambicioso, a veces materialista, a veces egoísta. Y si ha sido así, Padre, perdónanos, porque nos desenfocamos. Pero hoy tú nos ayudas a volver a enfocar nuestro corazón. Que si tú nos trajiste a esta ciudad o nos mueves, o en la ciudad donde estamos, Señor, mis hermanos que nos escuchan de otro lugar, en la colonia, en la casa, en el trabajo incluso donde están, si tú no eres el que confirma un movimiento, una decisión, una forma de vida, Dios, que no lo hagamos, que seas tú el que nos guíe en todo, porque nuestra vida y nuestros planes se evaporan, pero si tú eres en ello, permanecen, en el nombre de Jesús. Amén.